TV Grande ABC, de São Caetano para todo o planeta. Em qualquer lugar, todo mundo vê. TV Grande ABC, de São Caetano para todo o planeta. Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem com você? Olá, Cris. Olá, Katia, que honra, né? Toda quarta-feira aqui na TV Grande ABC, NET, Canal 3 e hoje com uma sumidade, hein, Katia? Bem, nós temos hoje um convidado internacional. E vocês estavam esperando, que a gente já anunciou faz um tempinho. E aqui, para vocês hoje, quem, Cris? Faça as honras. Ricardo Gonzalez, ele é contatado, ele veio contar a sua experiência, né, com esses seres maravilhosos que nos visitam. Tudo bem, Ricardo? Bem-vindo ao Enigmas. Olá, Ricardo, bem-vindo. Muchas gracias, muito obrigado por la invitación aqui. Gratidão você pela presença, viu? Muito esperado por todo o nosso público. Ricardo, conta um pouquinho pra gente de como foi esse primeiro contato com esses seres e como eles são, de onde eles são e o que eles pretendem. Ricardo González tiene 43 años, nací en Lima, la capital del Perú, un país lleno de misterios, lleno de tantos enigmas como el nombre del programa, en el que me siento muy orgulloso de haber nacido y haber crecido. Fue en Perú donde viví las primeras experiencias relacionadas al fenómeno OVNI, el fenómeno UFO. Debo aclarar, sí, que mi familia, mis padres, mis hermanos, yo soy el mayor, no éramos una familia que pesquisaba estos temas, sí. No teníamos ninguna base esotérica o mística, una familia normal de clase media en Perú. Sin embargo, a pesar que no tenía ningún tipo de influencia para buscar alguna experiencia con los ovnis, con el fenómeno UFO, viví algo extraordinario cuando era muy pequeño, muy crianza, a las afueras de la ciudad. En la zona de montañas, la zona de la sierra, contemplé siendo muy pequeño, tal vez entre 5, 7, 8 años de edad, unas luces que iban recorriendo el cielo en la localidad de Chosica, en estas montañas, en la sierra central de Lima. Iban recorriendo en paralelo el cielo, algunas se detenían, otras hacían zigzags y luego desaparecían. Para una crianza, para un niño, son satélites, estrellas caminantes, sí. Porque era un niño. Pero a la medida que fueron pasando los años, cuando ya era un adolescente, en 1988, contemplé un objeto más cercano, más próximo, que fue reportado por la prensa de Lima, hablando de oleadas de avistamientos en el Perú. Entonces dije, caramba, no solo yo lo he visto, otras personas también están observando lo mismo. Aparecen los diarios, se habla de esto en los noticieros, en la televisión. Entonces, con solo 14 años de edad, empecé a seguir el tema, empecé a buscar recortes de los diarios, de las noticias, ir archivando información, entender qué me estaba pasando a mí y qué ocurría con este asunto. Y finalmente, 5 años más tarde, de 1988, siendo yo un estudiante de mercadotecnia en Lima, recibo, aunque esto suene a ciencia ficción, suene a un delirio, suene a una locura, recibo un mensaje mental, una comunicación telepática. Yo no estaba formando parte de ningún grupo, reitero, ni había seguido ningún adiestramiento psíquico para intentar, no, un estudiante sí. Que le interesaba el fenómeno OVNI por las experiencias previas, nada más. Sí. Pero cuando había cerrado mis libros, mis cuadernos, para tomarme un break, no sé cómo dirán los estudiantes aquí en Brasil, un intervalo, un descanso, sí, cuando vas a rendir un examen a la universidad y estás leyendo tanto, dices voy a descansar, voy a relajarme. Eso hice, cerré mis párpados y me relajé en mi escritorio, y en ese momento escucho una voz en perfecto castellano, en mi lenguaje, que me dice:
no dejes, no te detengas de seguir pesquisando, de seguir investigando. Somos seres extraterrestres que estamos entrando en contacto contigo, con vosé, y luego nos conocerás físicamente en un encuentro cercano cara a cara. Y yo dudé, no puede ser tan fácil. Yo estaba estudiando, me relajo y escucho esto. Tiene que ser mi imaginación. De tanto estar estudiando me habré generado un cortocircuito en el cerebro. Pero la voz me vuelve a hablar y me dice: ¿quieres una confirmación de que esto está ocurriendo, que es auténtico? Sube a la terraza, lo alto de la casa, y allí nos verás. Subí acompañado de mi familia y fui testigo con mis padres y mis hermanos de una luz, un objeto brillante de un color rojo, vermelo, que se fue colocando sobre la vivienda, estuvo detenido unos momentos y luego volvió en dirección a las montañas, hacia la Sierra de Lima. Sí. Allí me dije: oh, wow, está pasando, no es mi imaginación. Y fue el inicio. Los contactos y las experiencias fueron avanzando, mi búsqueda fue avanzando, mi investigación fue avanzando, y como ya saben, estoy dedicado a tiempo completo a compartir mi testimonio y estas investigaciones. Que maravilha, né? E esses seres, como eles se apresentam? De onde eles são? Eles falam? Sí, ellos hablan, o al menos yo así lo interpreto. Nos transmitieron muchas cosas, y es un poco lo que me preguntaba sobre qué te dijeron, cuál fue el mensaje más importante. Eso. Según lo que ellos me dijeron, provienen de diferentes sectores que nuestra ciencia conoce en el universo. Hay múltiples civilizaciones con un alto grado de desarrollo tecnológico y social en sus mundos de origen. Pero no es que están viniendo de otros mundos, sino que ya se encuentran aquí desde hace mucho tiempo. Dentro de los grupos no humanos o extraterrestres que entraron en contacto con nosotros, nos marcaron la región de Alpha Centauri. Es una constelación próxima Alpha y la estrella Beta Centauri, Sí. que se halla a unos 4 años luz de la Tierra. Nos dijeron que hace mucho tiempo llegaron a nuestro mundo y establecieron bases en las oquedades, en el interior, dentro de algunas grandes montañas, especialmente el Nevado Huascarán, que es la montaña más alta de la cordillera de los Andes en el Perú. Tiene unos 6.700 metros de altura aproximadamente, 1.768 si quiero ser más preciso. Así que empecé a viajar a estas zonas, a las montañas, a procurar el contacto con ellos, saber cuáles eran sus intenciones, además de los avistamientos y de haberles escuchado en estos mensajes telepáticos. Como tal vez deben saber, afirmo haberles visto cara a cara, en encuentros físicos, incluso con otras personas. Y allí pude constatar que esta gente no era muy diferente a nosotros. Sí. Tenían el aspecto como nosotros, ojos, nariz, boca, bastante humanos, aunque muy altos, más de 2,5 metros de estatura, hombres y mujeres entre ellos. Siempre vi gente joven, de ellos siempre personas jóvenes, entre 28 y 35, 40 años de apariencia, hombres y mujeres. Nunca vi ancianos ni niños, sino siempre una edad joven y adulta, vestidos con trajes metálicos pegados al cuerpo, como si fuese un buzo de un rescatista submarino, ¿no? Sí. Como si fuera, no sé si me explico bien, como Sí, una sí. piel de foca, Sí. muy pegado al cuerpo, y el cuerpo era atlético, o sea, no musculoso como fisicoculturista, sino atlético, muy simétrico, como un maniquí, y las manos y el rostro descubiertos, siempre hablando telepáticamente. Y nos decían que todo lo que pasa en la Tierra, todo lo que ocurre con la especie humana les afecta a ellos, por eso nos observan. Nossa, que interessante, né? Sim. Bom, tem muitas perguntas. Por que eles escolheram você, especificamente? Qual a tua ligação espiritual com eles? Es muy complejo de contestar. Ustedes, dentro de la investigación que hacen,
saben que los testigos de contacto o contactados a veces entran en un mar de confusión, pensando de que uno es un elegido o Sí. una persona especial. Yo no creo eso de mí. Sí. Yo creo que la experiencia es especial, el mensaje es especial, no el mensajero. Sí. No me considero ni embajador de los extraterrestres ni una persona fuera de lo común. Sin embargo, soy consciente que muchas de las personas que hemos logrado esta experiencia tenemos un vínculo más viejo con ellos, Sí. que no logro comprender racionalmente. No sé cómo explicarlo, pero es un vínculo muy viejo, muy Espiritual, viejo. um vínculo espiritual. Es un vínculo no físico, No es un físico, vínculo sí. espiritual, Entiendo. que podríamos desmenuzarlo, analizarlo, tratar de comprenderlo. No sé si es que antes de vivir como humanos tuvimos algún tipo de relación en otras realidades con ellos. Sí. No sé si es que ellos vienen del futuro. Y cuando digo no sé, no es porque no tenga información al respecto, sino porque todavía tengo algunas preguntas, Sí. pero es posible, y sé por qué digo esto, que un porcentaje de los seres que llamamos extraterrestres podrían también ser como una herencia de la humanidad en el espacio exterior, Sí. como descendientes de humanos que ya pasaron por todo esto y al contactarme de pronto a mí o a ti o a una persona que está viendo ahora el programa, están contactando a sus raíces, a su linaje, a sus ancestros. Sim, sim. Sim. Así que sería un Vejo vínculo isso. más que espiritual. Ricardo, você acabou de dizer que mensagens futuras você também tem alguns questionamentos, não é isso? E as mensagens que já foram passadas até agora, quais são? Qual é o teor dessas mensagens que eles deixam? Mira, Para a humanidade, no caso, não só pessoal. tal vez uno de los mensajes más increíbles y dramáticos, pero con una puerta abierta de esperanza, que tiene que ver con lo que acabo de decir, es la revelación de estos seres de que un porcentaje, como ya dije, de los extraterrestres, entre comillas, que nos contactan, son nuestros descendientes. Yo les pregunté en una experiencia de contacto muy concreta que ocurrió el 12 de abril del año 2015 en Perú. Un contacto físico directo Sí. que ocurrió en Yungay, en las montañas de Perú. ¿Cómo que ustedes o algunos de ustedes son descendientes de nosotros? ¿Cómo es esto posible? Son viajeros en el tiempo también. Y ellos me explicaron. En una fecha, en un momento de la historia humana, en el futuro, aún por venir, ocurrió algo. Los humanos no convivíamos en paz, se había producido una gran superpoblación que fue atizada, se empeoró con nuestras guerras y con algunos incidentes de origen cósmico que afectaron el hemisferio norte de la Tierra, y ya no teníamos la posibilidad de revertir la situación y corregir. La convivencia humana, en resumen, estaba muy difícil, muy complicada. Así es que se creó una corporación tecnológica con el concurso de varios países de grandes potencias para generar un proyecto de enviar astronautas humanos a planetas, exoplanetas en Alpha Centauri, Sí. que pudiesen permitir empezar de cero. Pero obviamente no podían evacuar a más de 10.000 millones de habitantes en la Tierra. Sí. Así es que solo evacuaron a unos cientos de astronautas, todos ellos jóvenes, adolescentes, para que puedan empezar de cero. Los descendientes de estos adolescentes astronautas que llegaron a Alpha Centauro serían algunos de los extraterrestres que ahora nos contactan. Cuando me transmitieron esta información, yo dije, ¿qué es lo que ustedes quieren? Que este viaje no se haga, que no se realice. Y me contestaron, el viaje ya se hizo, si no, no estaríamos sosteniendo esta conversación. Y ustedes están repitiendo la misma historia, como que hubiesen diferentes realidades paralelas. Lo importante es que no abandonen a sus semejantes e interrumpan el aprendizaje humano de una manera tan violenta y tengan que huir de la Tierra. El ser humano puede viajar a otros mundos a conocer otras realidades y explorarlos,
pero que sea por conciencia, por búsqueda, no porque estamos escapando, huyendo de la tierra ante una situación. Y me dijeron que habían dado información a científicos sobre todo esto y a personas muy importantes, no a personas comunes como yo, que vengo de un país tercermundista, pero que mi testimonio iba a llegar a miles de personas que están en la misma condición que yo, es decir, gente común. Me dijeron que aguardase, que iba a haber una confirmación por parte de un científico muy importante. Yo confié en ellos, les creí. Sí. Publiqué toda esta información en un libro, en español inicialmente, una versión gratuita, digital. El libro ha sido leído por más de 70.000 personas. Se me hicieron entrevistas en medios de comunicación. El libro ha sido traducido ya al inglés, al alemán, al italiano, al portugués. Pronto se publicará en la lengua de ustedes aquí en Brasil. Sí. Y hablé de todo esto y tuve detractores, tuve escépticos que decían: ¿qué pasó con Ricardo González? Se volvió loco. Está hablando de seres extraterrestres, descendientes de humanos, que no vamos a poder continuar en la Tierra, que tenemos que irnos al espacio exterior, que hay que viajar a Alpha Centauri. Ricardo González vio Interestelar, la película de Chris Nolan, se ha vuelto loco. El 12 de abril del año 2016, cuando se cumplía un año de esta advertencia, de este contacto, Stephen Hawking, el científico más importante de la Tierra en ese momento, él acaba de fallecer, dio una conferencia de prensa al mundo desde New York, desde el One World Trade Center, que es una torre que se construyó donde cayeron las Twin Towers, las Torres Gemelas, y dio una conferencia diciendo: humanidad, nos queda poco tiempo en la Tierra, calculo unos 100 años, que es nada, 100 años, para crear los mecanismos de colonizar otros planetas en el espacio exterior. Sugiero que vayamos a Alpha Centauro. Lo dijo Stephen Hawking. Y como siempre bromeo, no creo que haya escuchado mis conferencias o haya leído mis libros. Não, pode ser que ele tenha lido, quem sabe, né? Ô, Ricardo, nós estamos aqui no Brasil, e aqui no Brasil ufologia virou meio que religião. Dentro de centros espíritas, as pessoas incorporam ETs. Esse termo é incorporar. Isto é possível? Eles incorporam nas pessoas, no teu ponto de vista? Não? Como que é isso? Yo soy muy respetuoso de los diferentes testigos o contactados que afirman tener experiencias con extraterrestres. Pero tengo un punto de vista en base a mi experiencia, y es mi personal punto de vista. Si un extraterrestre abandona su cuerpo y con su vehículo sutil o su espíritu entra en el cuerpo de otra persona, eso ya no es un extraterrestre, es un espíritu. Sí. Es eso que quería saber. Así que estamos hablando de una comunicación espírita que existe, que ocurre, pero yo tengo mucha precaución con ese tipo de experiencias que hay que manejar con mucho equilibrio, porque uno no sabe a veces con qué está entrando en contacto y cómo ocurre el mecanismo del mismo. Perfecto. Es mi personal opinión. Yo he tenido la oportunidad de ofrecer mi testimonio en muchos congresos, en muchas entrevistas en medios de comunicación en muchísimos países en el mundo. A mí me han sometido a cuestionamientos, a debates en vivo, con psiquiatras, con físicos nucleares, con pilotos de guerra, periodistas escépticos. Y recuerdo que en un caso, en el show de Cristina en Miami, un talk show muy conocido, que lo ven 100 millones de personas, en ese entonces me hicieron debatir con un exorcista del Vaticano, el padre José Antonio Fortea, el exorcista número 2 del mundo en ese momento. El número 1 era el padre Gabriele Amor, que ya falleció. Entonces el padre me quiso hacer un exorcismo en el parking, en la playa de estacionamiento del Dolphin Studios de Cristina, porque decía: estás recibiendo comunicaciones extraterrestres, estos demoníacos, eso es extraño. Y yo le explicaba al padre: padre, nuestras experiencias han sido telepáticas, como puede ocurrir con una madre y su hijo de forma espontánea. Los hemos visto físicamente. He invitado periodistas, a investigadores que los han visto.
Hemos logrado fotografías, filmaciones. Es una experiencia en el ámbito de lo concreto. Lo concreto, isso é legal. Sin embargo, él me dice, ¿te puedo hacer un test para ver si estás interferido por algún espíritu inmundo? Y yo le dije, bueno, padre, yo estoy en paz, haga lo que le parezca. E hizo todo el rito romano, ¿no? Que hacen los exorcistas, y me dice, ¿sientes algo? No, no siento nada. Levantaba la palma y me decía, manifiéstate, manifiéstate. No sé si se entiende en portugués, como si yo tuviera algo extraño. Sí. Y yo estaba en paz. Y el padre quedó desconcertado, el exorcista del Vaticano. No ocurre nada. Y le dije, padre, y no va a ocurrir nada, porque nuestro contacto fue real y no estamos contactando con espíritus, ni con nada extraño como usted puede suponer bajo su investidura de exorcista. Y dijo, entonces no es negativo lo que te está pasando. ¿Se entiende? Pongo este ejemplo y puedo contar 1000 anécdotas. Nuestra experiencia ha sido con seres físicos, reales, que hemos visto, con testigos. Y aunque respeto, y disculpen que sea reiterativo, las experiencias de otras personas, yo creo que el espiritismo extraterrestre hay que tomarlo con pinzas. Y como dicen algunos colegas míos en los Estados Unidos, cuando hablan de channeling, channeling es espiritismo, es exactamente lo mismo. Sí. Por más que le pongan el nombre de channeler, es un medium igual, o sea, se trata de lo mismo. Y hay que tener las mismas precauciones. Olha, Ricardo, só um comentário. Achei muito legal você falar o contato mental, porque a linguagem universal é o pensamento. Correcto, es un lenguaje universal el É pensamiento. o pensamento. E outra coisa, eu penso que a ufologia, esse contato, não pode ter a ver com religiões, porque religião é domínio de massa, no meu ponto de vista. Não sei no seu. Sí, concuerdo. Las experiencias de contacto y también el estudio del fenómeno ovni no debería transformarse en un culto, Isso en mesmo. una religión, en un líder con seguidores. Isso mesmo. Yo tengo experiencia en eso. He participado de diferentes grupos de contacto con experiencias reales, maravillosas, pero he visto qué es lo que ocurre cuando todo gira en torno alrededor de una persona, de un líder. Vira egão, né? Se crea una doctrina, un dogma, donde la gente la tiene que seguir, y si no la sigue es un traidor o piensan otras cosas. Se hacen competencias entre grupos, se cuestionan entre las experiencias, compiten con las experiencias, se transforma en una religión. Yo he pasado por eso y por esa razón me he alejado de cualquier grupo o tendencia de grupo que sea demasiado mesiánica, sectaria o oculto. Mi testimonio es uno de tantos, no soy dueño de la verdad y yo no formo grupos ni hay gente que sigue a Ricardo González, sino que somos un equipo de amigos, de personas que también investigan el tema, que también viven estas experiencias y trabajamos en equipo para entender qué nos está pasando y difundirlo, pero solo eso. Bacana, Perfeito. feliz com essa tua posição. Muito madura, inclusive. Isso mesmo. Ricardo, uma pergunta que todos questionam. Governo negativo. O que eles falam sobre isso? Governo oculto, essas questões. A ver, tiene matices, tiene diferentes interpretaciones. No soy tan ingenuo para pensar que todo lo que existe en el universo es acorde a las experiencias positivas que hemos vivido. No soy tan inocente, tan ingenuo para pensar que no existe algún tipo de conspiración o de fuerza que quiera ocultar estos temas, que quiera silenciarlos, como hay muchos casos probados en la ufología de algunas agencias militares, en algunas grandes potencias que han tratado de encubrir el aspecto extraterrestre del fenómeno ovni. Incluso, voy más lejos, podrían tener un origen hasta no humano ese tipo de conspiraciones. Sem dúvida. Sí. Hay de todo en el universo y soy consciente que eso existe. Pero de allí a decir que Donald Trump, por ejemplo, o Hillary Clinton son reptiloides conspirando en contra de la humanidad, me parece que les cayó mal la feijoada a la gente que dijo eso, ¿no? Creo que no es así. Hay de todo en el cosmos, hay seres con las más variadas intenciones, y al margen de que algunos políticos se comporten como reptiles, no quiere decir que textualmente lo sean, ¿no? Entonces yo tengo un punto de vista
discreto con este asunto. Sí existe una pugna de fuerzas. Todas las grandes religiones, todos los pueblos de la tierra, los mitos, hablaban de una guerra de ángeles, una guerra de los dioses, una guerra en el cielo que se importó a la tierra y los dioses enfrentándose con el ser humano en el medio. He hablado de esto con otros estudiosos, he escuchado la opinión de un querido investigador como fue Zacarías Sitchin, que él ya falleció. Nos conocimos en el Hotel Hilton de Los Ángeles, en la Expo Conscious Life, el año 2010, poco antes que él partiera. Y definitivamente lo que contaban los sumerios o los egipcios o mis ancestros los incas en el Perú era lo mismo, que había una pugna de fuerzas. Eso quiere decir que tenemos que echarle la culpa, ¿se entiende en portugués? Echarle la culpa de todo lo que pasa en la humanidad a una conspiración oscura. No, sería muy fácil y hasta cobarde. La responsabilidad es nuestra, pero eso sí, estamos en el medio de un balance de fuerzas y según estos seres, el ser humano es quien debe inclinar la balança. Perfeito. Ricardo, eu gostaria que você dissesse para o nosso público quando que eles pretendem aparecer massivamente, se é que eles pretendem. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem desse contato para o nosso público, tá? Olhando para aquela câmera ali. Obviamente hay muchas informaciones que hablan de cuándo podrían aparecer estos seres, pero yo no lo sé. Admito que no lo sé. Cuando les he preguntado, ellos dicen que no pueden precisar un momento exacto, porque de acuerdo al comportamiento del ser humano, de acuerdo a cómo nosotros nos desarrollamos en el ámbito terrestre, con nuestras acciones, nuestros pensamientos, podemos modificar el futuro. Así es que, de acuerdo al nivel de conciencia, y a esto me refiero, al nivel de preparación que pueda tener nuestra especie, ellos decidirán, porque están interrelacionados, es como una suerte de alianza a diferentes civilizaciones, en qué instante se van a mostrar. Y aquí cuando viene el principal mensaje. El primero es que no estamos solos en el universo, pero tampoco no estamos solos en la Tierra. Sí. Y de eso se desprende que hay otras culturas avanzadas que superaron ciertos problemas, que lograron sobrevivir y nos estarían marcando una puerta de esperanza para nuestra propia proyección en el universo. El mensaje es que la Tierra está en un proceso de transformación, aunque esto suene demasiado místico, y que esa transformación empieza con nosotros mismos, que es el encuentro cercano más importante. Cuando dejemos de pelear entre nosotros, dejemos de competir entre nosotros y nos abracemos entre nosotros, allí recién podemos discutir si estamos listos para abrazarles a ellos. Muito bem. Ricardo, por favor, deixe seu contato, seu site, por favor. Sabemos que você retorna ao Brasil novamente e você já está convidado para participar, para divulgar. Traz o livro para divulgar também, né? Vocês vão trouxer por favor. Dele. Sí, yo también sé que vamos a volver pronto a Brasil. Invitar a las personas que están viendo esta entrevista, si quieren seguir mi trabajo, pueden ingresar en mi página web oficial, que es legadocosmico.com. legadocosmico.com. También nos pueden encontrar en nuestro sitio oficial de Facebook, que es la única red social que tenemos, Legado Cósmico, Ricardo González, en Facebook, y algunos vídeos, material que hemos publicado con importantes testimonios en YouTube. Así que en legadocosmico.com pueden seguir nuestro trabajo. Está en español, pero próximamente van a encontrar publicaciones en portugués, especialmente con mi libro Los extraterrestres del planeta Apu, que ya está publicado en varios países, en diferentes idiomas, y muy pronto va a desembarcar aqui em Brasil. Que ótimo. Só uma pergunta antes de encerrar. Charles Pazuello, conheço ele, Xisto, eles tiveram contato com o pessoal de Apu também, não é? Sí, el contacto con estos seres denominados apunianos no empezó conmigo, con Ricardo González, tampoco empezó con Charlie Pazuello, Verónica, como ahora se presenta, Verónica, desde que él hizo un cambio personal y tengo entendido que está en Canadá, ni con su hermano Sisto, sino que antes de todo ello, antes de la experiencia del Grupo Rama en el Perú, un técnico de planta de origen yugoslavo, Vlado Kapetanovic, en 1960, 14 años antes del Grupo Rama, ya había tenido contacto con los apunianos. Pero tampoco fue él el que inició todo. Antes de Vlado Kapetanovic, en 1955, los pastores de Andaimayo, que es un pueblo de la zona de Quitaraxa, en torno al Nevado Champará,
Si me explico bien en español, me refiero a pastores, Sí. a campesinos, gente muy humilde, andina del Perú, fueron los primeros y reales contactados. Todos los demás somos pequeños eslabones de una cadena. Esto es muy antiguo. Nossa, Muito que bom. maravilha, né? Bom, Ricardo Gonzalez aqui no Enigmas, hein, cara? Gratidão pela Volta contribuição, em muito breve, conhecimento. pessoal. Ricardo, muito Fica aí. obrigado pela presença. Muito obrigado Honra pela enorme invitação. estar contigo, prazer imenso. Fica o convite para você retornar e gravar mais conosco. Claro que sí, una nueva clase de portuñol. Gratidão. Gratidão. Pessoal, no Enigmas assim, aqui você vê o invisível Ouve o e inaudível. acessa o que dizem que é impossível. Vem com a gente nessa jornada. No inverno está chegando e a sua ação pode trazer calor para